Gestioné el movimiento de una suma astronómica de recursos hacia depósitos no identificados, a cambio de lo cual el líder de la organización me garantizó mi autonomía. Aquellos son los hechos reales. Distan mucho del relato difundido por los medios de comunicación o de la narrativa oficial presentada por las autoridades. Esta es la secuencia auténtica de los acontecimientos. Me llamo Gabriela Romero, aunque en aquella región del norte se referían a mí como la contadora. Cuento con 38 años, de los cuales los últimos 4 han transcurrido bajo un régimen de confinamiento estricto, aguardando el cumplimiento de aquel pacto. Ninguna acción se ha tomado al respecto. Nadie intervendrá. He comprendido que, al establecer acuerdos con figuras de esa naturaleza, el resultado siempre favorece a la contraparte. Mi origen se remonta a la capital del estado, en el año 1987. Mi padre operaba un vehículo de transporte bastante antiguo, mientras que mi madre comercializaba alimentos tradicionales frente al centro de abastos local. Nuestra situación económica era limitada, pero suficiente. Contábamos con sustento y refugio, preservando esa integridad delicada que puede verse comprometida por un simple revés del destino. Poseía una habilidad innata para las cifras. Siempre fue mi fortaleza. En la primaria sacaba puros dieces en matemáticas, mientras mis compañeras batallaban con las divisiones. La maestra le dijo a mi mamá que yo debería estudiar contabilidad, que tenía talento, que podría trabajar en un banco algún día. Mi mamá lloraba de orgullo contándole a las vecinas. Mi Gaby va a ser alguien, decía. Mi Gaby va a salir de aquí. Y tenía razón. Salí, pero no de la manera que ella imaginaba. A los 17 años entré a estudiar contaduría en la universidad pública. Iba en camión 2 horas cada mañana porque no teníamos dinero para que me quedara en un departamento cerca del campus. Estudiaba de noche bajo un foco pelón que atraía mosquitos, mientras mi papá veía la tele con el volumen alto. Los fines de semana ayudaba a mi mamá en el puesto de tamales. Mis manos olían a masa y chile durante días. Veía pasar los carros del año, las camionetas blindadas con vidrios polarizados, los tipos vestidos de negro con radios en la cintura. Culiacán siempre fue así. Era de conocimiento general quienes ostentaban la influencia real. Todos estábamos al tanto de que las autoridades recibían incentivos y la administración compartía intereses. Sin embargo, el ciudadano común simplemente mantenía la vista baja y continuaba su camino. Durante el tercer ciclo académico, conocí a Rodrigo Medina. Era un colega de estudios, descendiente de un industrial del sector inmobiliario. Vestía prendas exclusivas, se desplazaba en un sedán oscuro de alta gama y siempre cubría los gastos de las bebidas en las reuniones sociales. Me atraía. Seré honesta. Me agradaba su oratoria, su certeza y la forma en que el entorno le mostraba deferencia sin necesidad de que elevara el tono. Un viernes me convidó a un establecimiento gastronómico italiano en el distrito exclusivo. Jamás había degustado platillos que no provinieran de un empaque comercial estándar. Esa velada degusté una bebida de cosecha por primera vez, y él detalló su origen, como si fuese relevante. Me percibí distinguida, me sentí única. Al trasladarme de vuelta a mi domicilio en su vehículo climatizado con interiores de cuero, hizo un gesto cortés sobre mi mano y comentó: «Eres distinta, Gaby. Posees intelecto. Podrías llegar muy lejos si supieras con quién caminar». Empezamos a salir. Rodrigo me presentó a su familia. Su papá, don Esteban Medina, era un señor de unos 60 años con pelo engominado y anillos de oro en los dedos. Tenía una constructora que levantaba plazas comerciales y fraccionamientos en todo Sinaloa. Su casa era enorme, con fuente en el jardín y empleadas uniformadas que servían la comida. La primera vez que comí allí, la mamá de Rodrigo me preguntó de dónde era mi familia. Se lo dije.
Noté cómo intercambiaba una mirada rápida con don Esteban. Fue una mirada breve, pero yo la capté. Era la mirada que dice, esta muchacha no es de nuestro nivel. Pero don Esteban sonrió y dijo, qué bueno que mi hijo encontró una chica trabajadora. Eso es lo que necesita. En ese momento no entendí que ya me estaban evaluando, no para ser la esposa de Rodrigo, para otra cosa. Rodrigo me llevaba a antros exclusivos donde la Buchanan's corría como agua. Conocí gente que salía en las noticias. Políticos, cantantes, gente del espectáculo. Una noche, en un reservado de un club llamado El Faraón, vi a un diputado federal metiéndose rayas de coca mientras dos modelos le bailaban en las piernas. Rodrigo me susurró al oído, no viste nada. Yo asentí. Estaba aprendiendo las reglas. En ese mundo, ver y callar valía más que cualquier título universitario. Fue en ese mismo lugar, 3 meses después, donde conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Se llamaba Ernesto Cárdenas, pero todos le decían el contador. Era un tipo delgado, de unos 40 y tantos, con lentes de armazón delgado y una forma de vestir discreta. Nada de cadenas de oro ni botas de piel exótica. Parecía un profesor de matemáticas. Rodrigo me lo presentó como el asesor financiero de su papá. Nos sentamos los tres en una mesa apartada. El contador pidió un whisky derecho y me miró fijamente. Rodrigo me dice que eres muy buena con los números, dijo, que sacas puros dieces. Asentí, incómoda. ¿Qué sabes de contabilidad forense? Preguntó. Lo básico, respondí. Auditorías, detección de fraudes, rastreo de movimientos sospechosos. Él sonrió. ¿Y qué sabes de lavar dinero? Se me heló la sangre. Miré a Rodrigo. Él estaba tranquilo, bebiendo su cerveza como si el contador hubiera preguntado sobre el clima. No sé nada de eso, dije. El contador se recargó en su asiento. Mentira. Cualquiera que estudia contaduría sabe cómo funciona. Empresas fantasma, sobrefacturación, inversiones ficticias. Lo que pasa es que en la escuela les enseñan a detectarlo, no a hacerlo. Se acercó y bajó la voz. Necesito gente joven, inteligente, sin antecedentes, gente que no esté en el radar. Te pagaría 20,000 pesos al mes solo por llevar papeles de un lado a otro y firmar algunos documentos. No tienes que entender todo, solo tienes que hacer lo que te diga. 20,000 pesos. Mi papá ganaba 8,000 manejando el taxi 14 horas al día. Mi mamá ganaba 3,000 vendiendo tamales bajo el sol. 20,000 pesos era más dinero del que había visto junto en mi vida. ¿Y si me agarran? Pregunté. El contador negó con la cabeza. No te van a agarrar. Tú solo eres una empleada administrativa de la constructora de don Esteban. Todo es legal en papel. Las empresas existen. Las facturas están timbradas. Los contratos son reales. Lo único que hacemos es optimizar el flujo de capital. Esa fue la palabra que usó. Optimizar. Como si estuviéramos hablando de un proyecto escolar y no de blanquear millones de dólares del narcotráfico. Rodrigo puso su mano sobre la mía. Gaby, es una oportunidad. Mi papá confía en ti. El contador confía en ti. Solo tienes que confiar en nosotros. Miré alrededor del antro. Las luces de colores, las botellas de champán, las mujeres hermosas, los hombres poderosos. Pensé en mi mamá levantándose a las 4 de la mañana a hacer tamales. Pensé en mi papá con las rodillas destrozadas de tanto manejar. Pensé en mí, tomando el camión 2 horas para ir a una universidad donde me enseñaban a trabajar para otros por el resto de mi vida. Está bien, dije. Lo haré. El contador sonrió y levantó su vaso. Bienvenida al negocio, banquera. Ese fue el momento. Ese fue el segundo exacto en que vendí mi alma. No hubo relámpagos ni truenos. No sentí nada dramático.
solo un alivio estúpido de que por fin tendría dinero. Brindamos, y esa noche me emborraché más de lo que debía. Rodrigo me llevó a su departamento, y dormí en su cama sintiéndome poderosa por primera vez en mi vida. ¡Qué idiota fui! Al día siguiente me presenté en las oficinas de Medina Construcciones. Era un edificio discreto de 3 pisos en una zona comercial. Me dieron una credencial, una computadora y un escritorio en un cubículo sin ventanas. El contador me explicó mi trabajo. Yo recibiría transferencias bancarias de distintas empresas. Las registraría en una hoja de cálculo con códigos específicos y luego las redistribuiría a otras cuentas según las instrucciones que él me daba cada semana. Las cantidades variaban. A veces eran 50.000 pesos, a veces 2 millones. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. Ya lo sabía. Era dinero sucio que se limpiaba pasando por empresas legales como la de don Esteban. Los primeros meses fueron fáciles, demasiado fáciles. Llegaba a las 9, hacía mis transferencias, comía en un restaurante cercano que me pagaba la empresa y me iba a las 6. Cobraba mis 20.000 pesos cada quincena y se los daba a mi mamá. Ella lloraba de felicidad pensando que su hija había conseguido un trabajo de oficina bien pagado. Le dije que trabajaba en el área administrativa de una constructora. No mentí. Técnicamente era verdad. Mi papá dejó de manejar el taxi tantas horas. Mi mamá redujo los días en el puesto de tamales. Durante los fines de semana, acudía a verlos portando suministros de calidad que anteriormente estaban fuera de nuestro alcance. Llevaba alimentos selectos y bebidas especiales. Mi madre sugería moderación en los gastos, pero mi intención era proveerles aquello de lo que habían carecido, buscando generar orgullo en ellos. Mi vínculo con Rodrigo se mantenía estable. Él me facilitaba experiencias de bienestar, obsequios de categoría y traslados a destinos turísticos de renombre. Comencé a lucir accesorios de prestigio y vestimenta de valor significativo. En el entorno académico, la percepción sobre mí se transformó. Surgieron miradas de duda y cierto recelo entre mis pares. Una compañera indagó directamente sobre la naturaleza real de mis actividades laborales. Al mencionar mi rol administrativo en una empresa de desarrollo, cuestionó con insistencia si la retribución por dichas tareas era usualmente tan elevada. Atribuí la situación a la fortuna favorable. La interacción con ella finalizó tras ese intercambio. Comprendí que se establecía una distancia irreversible entre mi etapa previa y mi actualidad. Mis amistades se disolvían, mientras mis allegados aceptaban una versión de la realidad distinta a los hechos. Y yo estaba sola, rodeada de gente que solo me necesitaba por lo que podía hacer por ellos. A los 6 meses, el contador me llamó a su oficina privada. Era un lugar pequeño, con paredes de madera oscura y un escritorio antiguo. Me senté frente a él. «Has hecho un buen trabajo, Gabriela», dijo. «Eres discreta, eficiente y no haces preguntas estúpidas. Eso me gusta». Sacó un sobre manila y lo deslizó hacia mí. «Necesito que abras una cuenta bancaria a tu nombre. Aquí están los documentos. Mañana vas al banco, abres la cuenta y me das los números». Abrí el sobre. Había una identificación falsa con mi foto, pero con otro nombre. Ana María Gutiérrez. «¿Qué es esto?», pregunté. «Protección», respondió. «Si algún día las cosas se complican, tú no eres Gabriela Romero. Eres Ana María Gutiérrez, una empresaria de Monterrey que invierte en bienes raíces. ¿Entiendes?». Asentí, aunque no entendía completamente. «Te voy a pagar 50.000 pesos al mes a partir de ahora», agregó. «Pero necesito que estés disponible las 24 horas. Si te llamo a las 3 de la mañana, contestas. Si te digo que viajes a Guadalajara mañana, viajas. ¿Está claro?». «Está claro», dije. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando la identificación falsa. Ana María Gutiérrez. Una mujer que no existía, pero que al mismo tiempo
era más real que yo, porque tenía documentos que lo probaban. Pensé en salirme, pensé en renunciar, volver a mi vida normal, terminar la carrera y conseguir un trabajo honesto. Pero ya había probado el dinero. Ya había visto cómo vivía la otra mitad. Ya no podía volver a tomar el camión 2 horas ni a vender tamales bajo el sol. Me había convertido en alguien diferente y esa persona no quería regresar. Abrí la cuenta al día siguiente. El gerente del banco me trató con una amabilidad exagerada cuando vio que depositaría 500,000 pesos como apertura. Me ofreció café. Me explicó todos los beneficios de ser clienta preferente. Me dio su tarjeta personal. Quedamos enteramente a su servicio. Estimada cliente, indicó con un gesto de máxima cortesía. Me retiré de la entidad corporativa, experimentando una dualidad entre influencia ejecutiva y una seria deliberación interna. Influencia, dado que había validado el tránsito de recursos sustanciales con apenas una firma. Deliberación, pues conocía el origen de dichos fondos. Derivaban de la distribución de insumos técnicos especiales y de las complejas dinámicas socioeconómicas que afectan a la población en el área perimetral. 2 semanas después, recibí mi primer proyecto de alta prioridad. La coordinación me remitió una instrucción por canales seguros. Se requería la redistribución de un volumen significativo de capital externo desde una sede internacional hacia múltiples puntos de recepción en la red doméstica. La logística era intrincada. Inicialmente realizaba el cambio de moneda, posteriormente fragmentaba los envíos en partidas reducidas para mantener la discreción operativa, y finalmente los canalizaba mediante sociedades instrumentales hasta su punto de recepción definitivo. La tarea consumió toda la velada. Al finalizar, cerca del amanecer, mis manos vibraban levemente debido al consumo de cafeína y la tensión acumulada. Notifiqué al supervisor. Operación completada. Él contestó. Excelente desempeño, analista. Reposa. Llegué a mi departamento. Me metí a la regadera y lloré. No sé por qué lloré. Quizás porque acababa de cruzar una línea de la que ya no había regreso. Acababa de mover $3 millones del narco y nadie me había detenido. El sistema funcionaba y yo era parte de él. Parte 2. La iniciación y el ascenso. El primer año moví 400 millones de pesos. No es una exageración. 400 millones que pasaron por mis manos, por mis cuentas, por mi computadora. Al principio sentía el peso de cada transferencia. Me sudaban las manos cada vez que ingresaba al sistema bancario. Revisaba las noticias esperando ver mi nombre, esperando que tocaran a mi puerta los federales. Pero nunca pasó nada. El sistema estaba diseñado para ser invisible. Empresas que compraban terrenos que nunca se desarrollaban. Constructoras que facturaban materiales que nunca se entregaban. Restaurantes que reportaban ventas millonarias sirviendo a salones vacíos. Todo en papel, todo legal. Todo se encontraba meticulosamente coordinado por el administrador y su equipo de asesores legales, financieros y colaboradores externos que percibían sus correspondientes incentivos. Mi realidad experimentó una transformación absoluta. Me trasladé a una residencia en el sector más exclusivo de la ciudad, con múltiples habitaciones, área al aire libre, resguardo vehicular y sistema de monitoreo continuo. Abonaba una suma considerable por el arrendamiento mensual y realizaba la transacción sin la menor duda. Adquirí un vehículo sedán reciente, discreto, pero de mi total propiedad. Solicité servicios de asistencia para el mantenimiento del hogar un par de veces por semana. Frecuentaba establecimientos donde un solo servicio equivalía a los ingresos que mi familia generaba anteriormente con mucho esfuerzo en 7 días. Lo más inquietante fue la naturalización del proceso. La exclusividad dejó de causarme asombro. Los artículos de alta gama y las celebraciones costosas se volvieron parte de la rutina.
Los alojamientos de categoría superior resultaron monótonos. Me habituaba a un nivel de vida privilegiado, y ese era justamente el propósito de los asociados, puesto que un individuo adaptado al bienestar es alguien que posee demasiado que arriesgar. Rodrigo me propuso matrimonio en Cancún. Lo hizo en una playa privada, con un violinista que tocaba música romántica y pétalos de rosa, formando un camino hasta donde él estaba arrodillado con un anillo de diamantes. Dije que sí, no porque lo amara locamente. Lo amaba, sí, pero no de esa forma inocente de las telenovelas. Lo amaba de la forma en que amas a alguien que te sacó de la pobreza, que te enseñó las reglas del juego, que te hizo sentir especial. Nos casamos 6 meses después en una boda que costó 2 millones de pesos, 300 invitados, banda sinaloense en vivo, barra libre toda la noche. Vinieron políticos, empresarios, gente del espectáculo. Mi mamá lloraba de felicidad viendo a su hija con un vestido de novia que costaba más que su casa. Mi papá, siempre callado, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Cuídate mucho, mijita». No dijo nada más, pero en su mirada vi algo que me heló la sangre. Miedo. Mi papá tenía miedo por mí. La luna de miel fue en Europa. París, Roma, Barcelona. Rodrigo gastaba dinero como si el mundo fuera a acabarse mañana. Comíamos en restaurantes con estrellas Michelin. Comprábamos ropa en boutiques, donde las vendedoras te servían champán mientras probabas zapatos. Yo me tomaba fotos frente a la Torre Eiffel y las subía a Facebook para que mis excompañeras de universidad vieran lo lejos que había llegado. Qué patético. Qué desesperadamente necesitaba yo validación externa. Pero así funciona el narco. Te convierte en un espectáculo. Te convierte en alguien que exhibe su riqueza, porque exhibir riqueza es exhibir poder. Y el poder, en Sinaloa, es la única moneda que realmente vale. Cuando regresamos, el contador me citó en un lugar diferente. Ya no era la oficina de Medina Construcciones. Era una casa en las afueras de Culiacán, rodeada de murallas altas y cámaras de seguridad. 2 tipos con cuernos de chivo cuidaban la entrada. Me revisaron con un detector de metales antes de dejarme pasar. Adentro, el contador estaba sentado en una sala lujosa junto a un hombre que yo había visto en las noticias. Se llamaba Ismael Zambada García, el Mayo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Cuando lo vi, se me secó la boca. Hasta ese momento yo había vivido en la periferia del negocio. Movía dinero, sí, pero nunca había estado en la misma habitación con alguien que ordenaba ejecuciones, que controlaba rutas de tráfico, que era buscado por la DEA con recompensas millonarias. El Mayo me miró con esos ojos fríos que he visto en muchos narcos, ojos que han visto demasiada muerte y ya no sienten nada. Así que tú eres la banquera, dijo. Su voz era suave, casi amable. El contador me ha dicho que eres muy buena en lo tuyo, discreta, inteligente. Asentí sin saber qué decir. Necesito que muevas algo más grande, continuó. Mucho más grande. Estamos hablando de operaciones con Colombia, con Guatemala. Dinero que viene del sur y tiene que limpiarse antes de cruzar al norte. ¿Te sientes capaz? No era realmente una pregunta. Era una orden disfrazada de pregunta. Sí, dije. Me siento capaz. El Mayo sonrió. Bien, porque si haces bien tu trabajo, te vas a hacer rica, más rica de lo que imaginas. Pero si la cagas... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Empecé a trabajar directamente para el cártel. Ya no solo movía dinero de la constructora de don Esteban, ahora coordinaba transferencias internacionales de cuentas en Belice, en Islas Caimán, en Suiza. Usaba criptomonedas antes de que fueran populares. Creaba empresas fantasma en paraísos fiscales. Compraba obras de arte caras que luego se revendían con sobreprecio para justificar ingresos inexplicables. Era brillante en mi trabajo. No voy a fingir modestia. Era la mejor.
Y el cártel lo sabía. Me pagaban 200,000 pesos al mes, más bonos por operaciones especiales. En un solo año gané más de 3 millones de pesos. 3 millones. Mi papá hubiera tenido que manejar su taxi durante 30 años para ganar eso. Compré una casa para mis papás. Una casa de verdad, con 3 recámaras, jardín, cochera techada. Mi mamá cerró su puesto de tamales. Mi papá vendió el taxi. Les dije que Rodrigo y yo estábamos invirtiendo en bienes raíces y que las cosas nos iban muy bien. Ellos me creyeron porque querían creerme, porque era más fácil creer que su hija era una empresaria exitosa que aceptar la realidad. Una noche, mi papá me llevó aparte. Gaby, me dijo, sé que no me vas a decir la verdad, pero quiero que sepas que tu mamá y yo te amamos, y si algún día necesitas ayuda, estamos aquí. Me abrazó y yo lloré en su hombro como cuando era niña. Fue la última vez que lloré por algo que no fuera miedo. Las fiestas del cártel eran legendarias. Se rentaban ranchos completos, se traían grupos musicales famosos, corrían ríos de alcohol y drogas. Yo iba del brazo de Rodrigo, vestida con ropa de diseñador, maquillada como si fuera a una alfombra roja. Conocía cantantes de banda que en sus conciertos predicaban valores familiares y en privado se metían coca con narcos. Conocía a actrices de telenovelas que cogían con capos por bolsas Hermès. Conocía a policías estatales que bebían Buchanan's mientras planeaban operativos falsos para justificar sus salarios. El cinismo era total. Todos estábamos podridos. Todos fingíamos que éramos gente decente mientras nos llenábamos los bolsillos con dinero manchado de sangre. En una de esas fiestas conocí a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el hombre más buscado del mundo en ese momento. Acababa de escaparse de Puente Grande y todos hablaban de él como si fuera un fantasma, un mito. Pero ahí estaba, en carne y hueso, bebiendo whisky y contando chistes. Era bajito, con cara de campesino y una sonrisa que podría parecer simpática si no supieras que había ordenado la muerte de cientos de personas. Me lo presentó el Mayo. Chapo, ella es la banquera, la que te dije que mueve el dinero mejor que nadie. El Chapo me dio la mano. Su mano era pequeña, áspera, de trabajador. Mucho gusto, señorita, dijo. Me han dicho que eres una chingona para los números. Me reí nerviosa. Hago mi mejor esfuerzo. Él se acercó y bajó la voz. Necesito gente así, gente inteligente, porque los tiempos están cambiando. Los gringos están apretando. Los políticos están nerviosos. Y el que no se adapta, se muere. Me miró fijamente. Tú te vas a adaptar, ¿verdad? Sí, dije. Me voy a adaptar. A partir de ese día, empecé a trabajar directamente para el Chapo. Él tenía operaciones más grandes, más complejas, más peligrosas. Movíamos dinero para comprar barcos, aviones, submarinos. Sí, submarinos. Submarinos artesanales que se construían en la selva colombiana y transportaban toneladas de coca hasta México. Yo nunca vi los submarinos. Nunca vi la droga. Solo veía números en pantallas. Transferencias de 10 millones, 20 millones, 50 millones de dólares. Cantidades tan grandes que dejaban de tener significado. Era como jugar un videojuego, pero no era un juego. Cada millón que yo movía representaba miles de adictos en Estados Unidos. Representaba familias destruidas, niños huérfanos, comunidades arrasadas por la violencia. Pero yo no pensaba en eso. No podía pensar en eso porque si lo hacía, me volvería loca. Rodrigo empezó a cambiar. O quizás siempre fue así y yo no lo había notado. Se volvió paranoico, violento. Una noche llegó a casa con sangre en la camisa. No es mía, dijo antes de que yo preguntara. Se metió a la regadera y lloró bajo el agua caliente. Nunca me dijo qué había pasado. Nunca le pregunté. Empezó a beber más, a meterse coca con sus amigos.
Llegaba a las 4 de la mañana oliendo a perfume barato y mentiras. Yo dejé de reclamarle. Nuestro matrimonio se había convertido en una actuación. Nos tomábamos fotos sonriendo para las redes sociales mientras en privado apenas nos hablábamos. Dormíamos en la misma cama como extraños. Cogíamos sin amor, mecánicamente, como si fuera un trámite más. Yo me sentía vacía, rica, poderosa y completamente vacía. El contador me enseñó cosas que no se aprenden en ninguna universidad. Me enseñó a leer a las personas, a detectar cuando alguien es un informante, a saber cuándo una operación está comprometida. Nunca confíes en nadie que te ofrezca algo gratis, me decía. Siempre hay un precio. Siempre. Me enseñó a usar teléfonos desechables, a cambiar de cuentas bancarias cada mes, a nunca usar la misma ruta 2 veces. Me enseñó que en el narco no existen los amigos, solo los socios, y los socios son leales solo mientras les conviene. Una tarde, mientras revisaba unas transferencias, el contador se sentó a mi lado. «Gabriela», me dijo usando mi nombre real por primera vez en meses, «¿sabes por qué sigues viva?» Lo miré confundida. «Porque eres útil. El día que dejes de serlo, el día que cometas un error grande, el día que hables de más». Hizo un gesto con la mano como si disparara una pistola. «Así de simple. Así que no te confíes. No asumas que eres irreemplazable. Al final, nadie lo es». Aquella velada, el sueño me eludió por completo. Permanecí reflexiva, meditando sobre todos aquellos colegas que simplemente habían dejado de estar presentes. Colaboradores de la organización que un día ocupaban su puesto y al siguiente se habían esfumado sin rastro. Circulaban rumores de que habían sido trasladados forzosamente, inmovilizados y reubicados en destinos remotos y ocultos. Siempre mantuve la convicción de que tal destino no me alcanzaría. Me consideraba distinta, dotada de gran astucia. Sin embargo, aquella noche comprendí la realidad. Mi posición era tan temporal y sustituible como la de cualquier otro. Tras 2 años de colaborar con el director, ya había gestionado transacciones superiores a los $1.000 millones. Una cifra colosal. Es un volumen que resulta inconcebible hasta que se visualiza en un monitor. Y yo administraba esos recursos con la misma naturalidad con la que antes manejaba sumas modestas. Me había transformado en una especialista. El patrón me contactaba personalmente, solicitaba gestiones y requería mi asesoría sobre movimientos de capital. En una ocasión, indagó sobre la adquisición de un complejo hotelero en la costa. «Es una colocación de activos sólida», le respondí. «El sector turístico está en auge. Puedes lavar dinero fácilmente con reservaciones falsas». Él se rió. «Eres más lista que muchos de mis contadores, banquera». Compró el hotel. Y funcionó exactamente como yo había predicho. Empecé a sentirme indispensable. Empecé a creer mi propia mentira. Y ese fue mi primer error grave. El día que vi mi primera ejecución, tenía 26 años. Llevaba 3 años moviendo dinero del cártel y me había convencido a mí misma de que yo no era realmente parte de la violencia. Yo solo movía números. Yo no apretaba gatillos. Yo no torturaba a nadie. Esa era la mentira que me repetía cada noche para poder dormir. Pero el Chapo tenía otras ideas. «Tienes que ver cómo funciona realmente el negocio», me dijo. «No puedes entender el dinero si no entiendes de dónde viene». Me llevaron a un rancho en las afueras de Badiraguato. Era de madrugada. Había 4 camionetas negras estacionadas y un grupo de hombres armados fumando cigarros. En el centro había un tipo amarrado a una silla. Le habían tapado la boca con cinta adhesiva y tenía la cara hinchada de los golpes. Me dijeron que era un informante, que le había pasado información a la DEA sobre una ruta de tráfico. El Chapo llegó en su camioneta blindada, saludó a todos como si fuera una reunión de negocios normal y luego se paró frente al tipo amarrado.
Este pendejo nos costó $5 millones, dijo en voz alta para que todos escucháramos. 5 millones porque los pinches gringos decomisaron un cargamento gracias a él. Se acercó al tipo y le arrancó la cinta de la boca. El tipo empezó a suplicar, a decir que él no había dicho nada, que lo tenían confundido, que tenía familia. El Chapo sacó una pistola de su cintura y sin decir nada más le disparó en la cabeza. El sonido fue seco. El cuerpo se desplomó hacia un lado y la sangre empezó a formar un charco en el piso de tierra. Yo me quedé paralizada. No grité, no vomité. Solo me quedé ahí mirando el cuerpo mientras el Chapo guardaba su pistola y me miraba directamente. Ahora entiendes por qué el dinero es importante, me dijo. Cada dólar que mueves compra lealtad, y la lealtad se compra con miedo. Me hizo quedarme ahí mientras dos tipos envolvían el cuerpo en plástico negro y lo metían en la cajuela de una camioneta. Después me llevaron de regreso a la ciudad como si nada hubiera pasado. Esa noche vomité 3 veces. Me bañé con agua hirviendo hasta que la piel me quedó roja, pero no podía quitarme la imagen de la cabeza, los ojos del tipo antes del disparo, la forma en que su cuerpo se desplomó, el charco de sangre extendiéndose en la tierra. Rodrigo me encontró sentada en el piso de la regadera llorando. Ya sabías en qué negocio estabas, me dijo sin compasión. No te hagas pendeja ahora. Tenía razón. Yo sabía. Siempre supe. Pero ver la violencia de cerca es diferente. Es como la diferencia entre leer sobre la guerra y estar en una trinchera. Esa noche cambió algo en mí. Me volví más fría, más calculadora. Para mantenerme a flote en este entorno, la empatía se convirtió en un lujo inasequible. Las reuniones sociales adquirieron un matiz mucho más denso. Trascendían el simple consumo de bebidas y el ambiente festivo. Comencé a ser testigo de situaciones que debieron permanecer ocultas. Jóvenes de muy escasa experiencia, bajo la influencia de sustancias alteradoras, eran transferidas entre los socios principales como si fuesen mercancía de intercambio. Presencié prácticas de resistencia física extrema camufladas de ocio, donde se realizaban fuertes apuestas sobre quién toleraba mayores niveles de tensión inducida. También vi competencias de fauna llevadas hasta el límite final, respaldadas por transacciones económicas exorbitantes. En una ocasión, observé a una figura de autoridad pública, conocida por sus discursos sobre ética doméstica, tomando ventaja física total de una joven que no se encontraba en condiciones de consentir, todo ello en una habitación reservada. Al salir, mientras reajustaba su vestimenta formal, cruzó mirada conmigo y esbozó una expresión de satisfacción. ¿No percibiste nada, cierto, banquera? Hice un gesto negativo inmediato. Absolutamente nada. Él me dio un toque de aprobación en el hombro. Posees agudeza, por ello tu permanencia aquí será prolongada. No obstante, yo entendía que poseer esos datos me transformaba en un pasivo. Tenía exceso de información. Y en esta industria, quien maneja demasiados datos enfrenta dos caminos. O se vuelve un activo irreemplazable, o es retirado de la ecuación permanentemente. Conocí a gente que nunca imaginé que estaría involucrada en el narco. Abogados que defendían narcos de día y los asesoraban legalmente de noche. Sacerdotes que bendecían cargamentos de droga a cambio de donaciones millonarias para sus iglesias. Periodistas que escribían artículos antidroga en público y recibían sobres con dólares en privado para publicar lo que el cártel necesitaba. El sistema estaba completamente podrido. No había institución que no estuviera infiltrada. La policía trabajaba para nosotros. Los militares avisaban antes de hacer operativos. Los jueces liberaban a narcos con sentencias ridículas. México era un narcoestado y yo era parte de la maquinaria que lo sostenía. El Chapo me pidió un favor especial.
Necesitaba mover 200 millones de dólares a Colombia para pagar una deuda con un cártel de allá, pero no podía hacerse por transferencia bancaria normal. Era demasiado dinero, y las autoridades gringas estaban monitoreando todo. Tienes que ser creativa, me dijo. Pasé 2 semanas diseñando la operación. Creé una empresa de importación de café en Colombia. Sobrefacturé compras de café verde por cantidades estratosféricas. Los dólares se pagaban legalmente desde México a la empresa colombiana. La empresa colombiana luego distribuía el dinero al cártel de allá usando su propia red de lavado. En papel todo era legal. México compraba café. Colombia vendía café. Nadie podía probar nada. La operación fue un éxito. El Chapo me regaló un Rolex de oro con diamantes incrustados. Eres una chingona, banquera, me dijo abrazándome. De verdad que eres una chingona. Yo sonreí y agradecí, pero por dentro me sentía muerta. Ese reloj me costó 200,000 pesos. 200,000 pesos que podían haberle salvado la vida a alguien, que podían haber alimentado a una familia por años. Y yo lo traía en la muñeca como un trofeo de guerra. Rodrigo y yo nos divorciamos a los 3 años de casados. Fue un divorcio silencioso. No hubo gritos ni drama. Simplemente firmamos papeles y cada quien siguió su camino. Él se quedó con la casa. Yo me quedé con el departamento y una cuenta bancaria con 8 millones de pesos. 8 millones que había acumulado en bonos y pagos especiales. Mi mamá estaba destrozada. ¿Qué pasó, hija? Me preguntaba llorando. Si se veían tan felices. Le dije que simplemente no funcionó, que a veces el amor no es suficiente. La verdad era que Rodrigo se había vuelto adicto a la coca y yo me había vuelto adicta al poder. Éramos dos personas destruidas viviendo mentiras separadas. El divorcio fue un alivio. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con los muertos, con el tipo que vi ejecutado, con las chicas drogadas en las fiestas, con los cuerpos que seguramente estaban enterrados en ranchos por todo Sinaloa. Me despertaba gritando a las 3 de la mañana empapada en sudor. Empecé a tomar pastillas para dormir, luego pastillas para la ansiedad, luego antidepresivos. Me convertí en una adicta funcional. De día movía millones de dólares con eficiencia robótica. De noche me ahogaba en pastillas y tequila, tratando de olvidar quién era realmente. El contador me advirtió que me calmara. Te estás volviendo un riesgo, me dijo. Si sigues así, te van a quitar del juego. Pero yo no podía parar. La culpa me estaba comiendo viva. Una noche llamé a mi papá llorando. Papá, hice cosas malas, le dije. Hice cosas muy malas y no sé cómo vivir con eso. Él se quedó callado un momento. Hija, me dijo finalmente, todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos, pero lo importante es que sigas siendo buena persona en tu corazón. Pero yo ya no era buena persona. Eso era el problema. Yo había dejado de ser Gabriela Romero hacía mucho tiempo. Ahora era la banquera, una mujer sin alma que movía dinero de sangre sin pestañear. En el 2012, las cosas se pusieron peor. El gobierno de Calderón estaba persiguiendo al cártel con todo. Capturaban narcos importantes cada mes. Los operativos militares se multiplicaron. Y con cada captura, el cártel se volvía más violento. Empezaron las narcomantas, los cuerpos colgados en puentes, las masacres en bares y antros. Culiacán se convirtió en una zona de guerra. Había toques de queda no oficiales. La gente se encerraba en sus casas después de las 8 de la noche. Los balacones eran diarios. Yo seguía moviendo dinero, pero ahora con más paranoia. Cambiaba de teléfono cada semana. Usaba computadoras públicas. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Vivía como fugitiva sin estar oficialmente prófuga. El Mayo me citó en una casa de seguridad. Cuando llegué había 5 tipos con fusiles de asalto cuidando la entrada. Adentro, el Mayo estaba con el Chapo y otros capos que yo no conocía.
Banquera, me dijo el Mayo, necesitamos que muevas algo grande, muy grande. Estamos juntando dinero para una operación especial. Necesitamos 2.000 millones de dólares limpios en cuentas offshore en menos de 6 meses. 2.000 millones. Casi me desmayo cuando escuché la cifra. ¿Es posible? Preguntó el Chapo mirándome fijamente. Hice cálculos mentales rápidos. 6 meses. Múltiples cuentas. Empresas fantasma internacionales. Es posible, dije. Pero es arriesgado. Una operación así va a llamar la atención. El Chapo sonrió. Por eso te tenemos a ti, porque sabes cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Me ofrecieron 50 millones de pesos como pago. 50 millones. Una cantidad obscena. Y si lo haces bien, agregó el Chapo acercándose a mí, te doy mi palabra de que si algún día las cosas se ponen feas, yo te saco. Te doy protección. Te doy libertad. Me miró a los ojos. ¿Confías en mí? Yo sabía que no debía confiar. Sabía que las promesas de los narcos no valen nada, pero estaba atrapada. Si decía que no, me mataban. Si decía que sí y fallaba, me mataban. Mi única opción era decir que sí y tener éxito. Confío en ti. Mentí. Lo voy a hacer. Esos 6 meses fueron el infierno. Trabajaba 18 horas al día. Establecí 52 estructuras corporativas en una docena de naciones distintas. Gestioné el flujo de capitales a través de entidades financieras en Suiza, Luxemburgo, Panamá, las Islas Vírgenes y Singapur. Conté con representantes legales distribuidos en 3 continentes. Realicé transacciones inmobiliarias y participé en fondos de inversión. Procesé los recursos utilizando centros de entretenimiento, firmas de construcción, desarrolladoras tecnológicas e incluso una entidad de software lúdico. Fue la gestión logística más intrincada de mi trayectoria profesional y resultó efectiva. En menos de 6 meses, el volumen gestionado ascendía a casi 2.000 millones de unidades. El tramo final se completó mediante activos digitales, adquiridos de forma fraccionada y asegurados en almacenamiento externo. Al finalizar, me retiré a mi residencia y descansé profundamente por 2 días. El proyecto estaba concluido. El capital total había sido reubicado exitosamente, y yo permanecía intacta. El director general organizó un evento en mi reconocimiento, obsequiándome un accesorio exclusivo cuyo valor superaba el patrimonio inmobiliario de mi familia. Eres la mejor, banquera, me dijo frente a todos, la mejor que hemos tenido. Todos brindaron, todos me felicitaron. Me sentí poderosa por última vez, porque lo que yo no sabía era que esa operación había llamado la atención de todos, de la DEA, del FBI, de la CIA, de los federales mexicanos y de los enemigos del cártel que querían saber quién había movido tanto dinero. Me había convertido en el blanco más grande sin darme cuenta, y mi tiempo se estaba acabando. La paranoia empezó 3 semanas después de completar la operación de los 2.000 millones. Pequeñas cosas. Un carro que me seguía demasiado tiempo en la carretera. Un tipo en un café que no dejaba de mirarme. Llamadas perdidas de números desconocidos. Al principio pensé que era mi imaginación, el estrés de meses trabajando sin descanso, pero el contador me confirmó mis sospechos. Hay movimiento, me dijo en una llamada cifrada. Los gringos están investigando las cuentas. Tienen un task force dedicado solo a seguir el dinero. Y tu nombre apareció en un reporte de inteligencia. Se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? Usé testaferros, empresas fantasma. Todo está limpio en papel. El contador suspiró. Nada está completamente limpio, Gabriela. Ellos tienen algoritmos que detectan patrones. Y 2.000 millones moviéndose en 6 meses es un patrón muy obvio. Te recomiendo que desaparezcas un tiempo, que te vayas a Sudamérica o a Europa, que dejes enfriar las cosas.
Pero no podía irme. Mi mamá estaba enferma de diabetes. Mi papá dependía de mí económicamente. Y además, tenía la promesa del Chapo. Él me había dicho que me protegería, que me daría libertad si las cosas se ponían feas. Confié en esa promesa como una idiota. Los federales llegaron a mi departamento un martes a las 6 de la mañana. Yo estaba dormida cuando escuché los golpes en la puerta. Policía Federal, abra la puerta. Me levanté en pánico. Corrí al baño y tiré mi teléfono en el excusado. Destruí la tarjeta SIM. Borré todo lo que pude borrar en 30 segundos. Cuando abrí la puerta, había 12 agentes armados con chalecos antibalas y pasamontañas. Me tiraron al suelo. Me esposaron. Me leyeron mis derechos mientras revisaban todo el departamento. Encontraron mi laptop, mis documentos, mis identificaciones falsas. Me arrastraron al estacionamiento en pijama y descalza. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Una señora que siempre me saludaba amablemente me miraba con asco. Me metieron en una camioneta negra con vidrios polarizados. Y ahí, esposada y humillada, supe que mi vida había terminado. Me llevaron a las instalaciones del Aceido en Ciudad de México. Me encerraron en un cuarto de interrogatorios. Paredes blancas, una mesa de metal, 2 sillas. Me dejaron ahí sola durante horas. Estaba temblando de frío y miedo. Finalmente entró un agente. Se presentó como el comandante Reyes. Era un tipo de unos 50 años, pelo canoso, cara curtida por el sol. Se sentó frente a mí y puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Gabriela Romero Castillo, dijo leyendo. 26 años, contadora, también conocida como la banquera, sospechosa de lavar más de 3.000 millones de dólares para el cártel de Sinaloa. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme fotos. Fotos mías entrando a bancos. Fotos mías en fiestas con narcos conocidos. Fotos mías con el Chapo. Tenemos suficiente evidencia para encerrarte de por vida, dijo. Lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estamos hablando de 60 años de prisión mínimo. Me quedé callada. Recordé lo que el contador siempre me decía: nunca hables sin abogado. Quiero un abogado, dije con voz temblorosa. Reyes sonrió. Claro, tienes derecho. Pero déjame decirte algo antes de que llegue tu abogado. Tú no eres pez gordo. Eres un pez pequeño que sabe dónde están los peces gordos. Y si cooperas, si nos das nombres, cuentas, operaciones, podemos hacerte un trato. Protección de testigos. Reducción de sentencia. Quizás hasta libertad. Me miró fijamente. O puedes quedarte callada y pudrirte en prisión mientras los narcos que te usaron siguen libres disfrutando del dinero que tú moviste. Me dejó sola otra vez. Pasé 3 días en esas instalaciones, sin poder hablar con mi familia, sin saber qué estaba pasando afuera. Finalmente llegó mi abogado. Lo había contratado el cártel. Era un tipo elegante, con traje de 10.000 pesos y una sonrisa de tiburón. No digas nada, me instruyó. Absolutamente nada. Ellos no tienen evidencia sólida. Todo es circunstancial. Te van a presionar, pero tú te mantienes firme. Si hablas, te matan. Así de simple. Pero yo ya estaba rota. 3 días en un cuarto frío siendo interrogada por turnos. 3 días sin dormir. 3 días imaginando mi vida en prisión. Cuando Reyes volvió con su oferta, yo estaba lista para romper. ¿Qué quieres saber?, le pregunté. Mi abogado me miró horrorizado. No digas nada, Gabriela. Te están tendiendo una trampa. Lo ignoré. ¿Qué quieres saber?, repetí mirando a Reyes. Le conté todo: los nombres de los capos, las rutas del dinero, las cuentas bancarias, las empresas fantasma, los políticos que recibían sobornos, los policías que trabajaban para el cártel. Hablé durante 6 horas seguidas. Reyes grababa todo.
Mi abogado se fue a la mitad de mi confesión. Sabía que yo acababa de firmar mi sentencia de muerte. Cuando terminé, Reyes apagó la grabadora. Gracias, Gabriela, dijo. Has sido muy cooperativa. Vamos a verificar todo lo que dijiste y luego hablaremos del trato. Me llevaron a un penal federal de alta seguridad. Me pusieron en aislamiento por mi propia seguridad. Una celda de 3 por 3 metros, sin ventanas, una cama de concreto, un excusado sin tapa. Esa fue mi nueva realidad. Los primeros meses fueron los peores. Me enteré por las noticias de que el gobierno había congelado cientos de cuentas bancarias basándose en mi testimonio. Habían capturado a 3 capos menores. Habían decomisado propiedades por valor de 500 millones de pesos. Yo era oficialmente una soplona, una rata. En el mundo del narco no hay nada peor. Las amenazas empezaron inmediatamente. Mensajes que me llegaban a través de otras presas. Te vamos a encontrar, perra. Tu familia va a pagar por lo que hiciste. Vas a morir lentamente. No podía dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía brincar. Cada vez que una custodio abría mi celda, pensaba que venía a matarme. Pedí hablar con Reyes. Necesito entrar a protección de testigos, le supliqué. Me van a matar aquí adentro. Él negó con la cabeza. Tu testimonio todavía no es suficiente para darte protección completa. Necesitamos que declares contra el Chapo directamente, que nos des detalles de operaciones específicas donde él estuvo involucrado. Me estaba usando. Reyes me estaba usando como carnada para atrapar al pez más grande. Le di más información. Le conté sobre la operación de los 2.000 millones. Le di fechas, lugares, nombres de intermediarios. Le expliqué cómo el Chapo planeaba usar ese dinero para expandir sus rutas en Europa y Asia. Reyes estaba fascinado. Esto es oro, Gabriela. Esto es exactamente lo que necesitamos. Pero yo seguía en la misma celda. Seguía recibiendo amenazas. Y lo peor de todo, me enteré de que habían levantado a mi primo. Lo encontraron 3 días después en un basurero, torturado, descuartizado, con un mensaje. Esto es para la banquera. Cuando me dieron la noticia, me desmoroné. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mi primo tenía 23 años. Estudiaba medicina. No tenía nada que ver con el narco. Lo mataron solo para enviarme un mensaje, para que yo supiera que podían llegar a mi familia cuando quisieran. Llamé al Chapo. Tenía un teléfono celular de contrabando que me había conseguido una custodio corrupta. Lo llamé llorando. Me prometiste protección, le dije. Me prometiste libertad. Él se quedó callado un momento. Eso fue antes de que te volvieras rata, respondió con voz fría. Ahora estás sola, banquera, y vas a pagar por lo que hiciste. Colgó. Esa fue la última vez que hablé con él. La promesa que me había hecho era una mentira. Todo había sido una mentira. Yo no era especial. No era indispensable. Era solo otra pendeja que creyó que podía jugar con el diablo y ganar. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez me corté las venas con un pedazo de metal que arranqué de la cama. Una custodio me encontró a tiempo. Me cosieron y me pusieron en vigilancia constante. La segunda vez traté de ahorcarme con las sábanas. Otra vez me salvaron. Me mandaron con una psiquiatra, una mujer joven con lentes y voz suave. ¿Por qué quieres morir, Gabriela?, me preguntó. Porque no hay salida, le dije. Porque si salgo de aquí me matan, y si me quedo aquí, me vuelvo loca. Ella asintió. Tienes que encontrar una razón para vivir, aunque sea pequeña, aunque sea solo por hoy. No le dije que mi única razón para vivir era la esperanza de que algún día pudiera vengarme de todos los que me usaron. Reyes vino a verme con una propuesta final. Vas a declarar en el juicio contra el Chapo cuando lo capturen, me dijo. Vas a ser testigo protegida. Te vamos a cambiar de identidad.
Te vamos a sacar de México. Nueva vida, nuevo nombre, nueva oportunidad. Me mostró papeles, un acuerdo de cooperación. Si firmaba, mi sentencia se reduciría a 10 años. Con buena conducta podría salir en 7. ¿Y mi familia? Pregunté. También entran en protección si aceptan. Pensé en mi mamá enferma, en mi papá anciano, en lo que quedaba de mi familia. Está bien, dije. Lo haré. Firmé el acuerdo. Y en ese momento supe que nunca volvería a ser Gabriela Romero. Esa mujer había muerto. Lo que quedaba era solo un fantasma esperando su turno para desaparecer. Parte 5. La caída y la confesión final. Capturaron al Chapo en febrero del 2014. Lo agarraron en Mazatlán, escondido en un condominio frente al mar como si fuera un turista más. Vi las imágenes en la televisión de mi celda. El hombre más poderoso de México esposado, con la cabeza agachada, siendo arrastrado por marinos. Sentí una satisfacción enfermiza. Él también había caído. Él también estaba jodido. Pero mi satisfacción duró poco, porque sabía lo que venía. Yo tendría que declarar contra él. Tendría que pararme frente a un tribunal y contar todo lo que sabía. Y eso significaba que me convertiría en el objetivo número 1 de todo el cártel. Me movieron a otro penal, luego a otro, y otro más. Cada 2 meses me cambiaban de lugar por seguridad. Dejé de tener nombre. Me convertí en un número de expediente. Interna 3847. Vivía en celdas de aislamiento donde la luz artificial estaba prendida las 24 horas. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Los días se volvieron una masa gris de comida asquerosa, interrogatorios interminables y soledad absoluta. Me dejaron ver a mi mamá una vez. Llegó en silla de ruedas, más delgada, más vieja, destruida. Lloramos las dos separadas por un vidrio grueso, hablando por teléfonos sucios. Perdóname, mamá, le dije. Perdóname por todo. Ella negó con la cabeza. Tú eres mi hija. Siempre vas a ser mi hija. Y vamos a salir de esto. Pero yo sabía que no íbamos a salir de nada. Yo había destruido a mi familia. Los había puesto en peligro. Los había manchado con mi mierda. El juicio del Chapo fue en Nueva York. Me extraditaron bajo custodia federal. Cadenas en los pies, escolta armada, helicóptero, avión privado. Me trataban como si fuera un paquete frágil que podía romperse en cualquier momento. Y tenían razón. Yo estaba rota. Llegué a Estados Unidos en el 2018. Me encerraron en una prisión federal en Brooklyn. Ahí esperé mi turno para declarar. Pasaron meses. Me prepararon abogados federales. Me hicieron ensayar mi testimonio cientos de veces. No te pongas nerviosa. Di la verdad. Míralo a los ojos cuando declares. Pero yo no quería mirarlo a los ojos. Tenía miedo de que con solo una mirada él pudiera ordenar mi muerte desde la cárcel. El día que declaré fue el peor de mi vida. Me metieron a la corte por un túnel subterráneo. Había seguridad por todas partes. Francotiradores en los techos. Agentes vestidos de civil mezclados con el público. Me sentaron en el estrado de testigos. El fiscal me hizo jurar sobre la Biblia. Levanté la mano temblando. Y entonces lo vi. El Chapo estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje gris y corbata azul. Se veía pequeño, viejo. Nada que ver con el hombre poderoso que yo había conocido en las fiestas de Sinaloa. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era odio, era decepción, como si yo lo hubiera traicionado personalmente, como si alguna vez hubiéramos sido amigos. Declaré durante 6 horas. Conté todo. Los 2.000 millones de dólares. Las empresas fantasma. Las rutas del dinero. Los nombres de los políticos corruptos.
las reuniones secretas. El fiscal me mostraba documentos y yo los identificaba. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Usted abrió esta cuenta? Sí. ¿El acusado le ordenó mover este dinero? Sí. Una y otra vez. Sí. 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 Me convertí en la testigo estrella de la fiscalía. La abogada del Chapo trató de destruirme en el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted está mintiendo a cambio de un trato? No estoy mintiendo. ¿No es cierto que usted inventó estas acusaciones para reducir su sentencia? No inventé nada. ¿No es cierto que usted misma es una criminal que merece estar en prisión? Me quedé callada, porque tenía razón. Yo era una criminal. Yo merecía estar en prisión. Pero eso no hacía que mi testimonio fuera falso. El Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Lo mandaron a A.D.K. Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde encierran a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. 23 horas al día en una celda de concreto. 1 hora de ejercicio en una jaula de metal, sin contacto humano, sin ventanas, sepultado vivo. Cuando leí la sentencia sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque el hombre que me había usado estaba pagando. Culpa porque yo había ayudado a ponerlo ahí. Y en el mundo del narco, eso me convertía en lo peor que puedes ser, una traidora. Me cumplieron el trato. Redujeron mi sentencia a 10 años. Me pusieron en protección de testigos. Me cambiaron el nombre. Ya no soy Gabriela Romero. Ahora soy Sarah Johnson. Vivo en una ciudad pequeña de Estados Unidos que no puedo nombrar. Trabajo en una oficina procesando datos. Gano el salario mínimo. Vivo en un departamento de una recámara con muebles viejos y una tele de segunda mano. Mis vecinos creen que soy una divorciada que se mudó aquí buscando un nuevo comienzo. No saben que en mi vida anterior moví miles de millones de dólares. No saben que cené con los narcos más peligrosos de México. No saben que tengo sangre en las manos. Mi mamá murió hace 2 años, de diabetes y corazón roto. Me fue imposible asistir a la ceremonia de despedida. La situación presentaba demasiados riesgos de seguridad. Mi padre reside en una localidad de Arizona utilizando una identidad alternativa. Establezco contacto con él mensualmente mediante líneas externas anónimas. Nuestras conversaciones se limitan a temas superficiales: las condiciones meteorológicas, su bienestar físico, el cuidado de sus plantas. Jamás mencionamos los tiempos anteriores ni aquello que dejamos atrás. Evocar esos recuerdos genera demasiado malestar. Mi hermano menor, quien permaneció ajeno a mi verdadera trayectoria, cortó toda comunicación conmigo. Me atribuye la responsabilidad por la ausencia permanente de nuestra madre, y sus motivos para hacerlo son válidos. A pesar de contar con 38 años, mi apariencia sugiere que he vivido 5 décadas. Mi cabello está perdiendo su color natural y las líneas de expresión marcan mi rostro prematuramente. Sigo un régimen de varios tratamientos para gestionar el estrés severo, el abatimiento y las dificultades para conciliar el sueño. Asisto a sesiones de orientación 2 veces por semana con una especialista que conoce mi historial verídico. Cuando me consulta sobre mi percepción de libertad, debo admitir que no la experimento. Me siento restringida por barreras imperceptibles. La visión de ciertos vehículos oscuros eleva mi estado de alerta de inmediato, y si alguien sostiene la mirada por un lapso prolongado, asumo que mi anonimato ha sido comprometido. Vivo con miedo constante de que un día alguien del cártel me encuentre y cumpla la promesa de matarme. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que todos quieren saber. La respuesta es complicada. Me arrepiento del daño que causé. Me arrepiento de las vidas destruidas. Me arrepiento de haber sido parte de una maquinaria que convirtió a México en un cementerio. Pero no me arrepiento de haber salido de la pobreza.
No me arrepiento de haberle dado una mejor vida a mis papás, aunque fuera por poco tiempo. No me arrepiento de haber sido buena en lo que hacía. Y eso es lo que más me asusta. Que una parte de mí, una parte pequeña y enferma, extraña el poder, extraña mover millones con un clic, extraña ser alguien importante, extraña ser la banquera. Si estás viendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que entiendas algo. El narco no es glamoroso, no es como en las películas. No eres Tony Montana con una montaña de coca y un fusil. Eres un esclavo. Eres una herramienta que usan y tiran cuando ya no sirves. El dinero es real, sí. El poder es real, sí. Pero el precio que pagas es tu alma. Y créeme cuando te digo que ninguna cantidad de dinero vale lo que yo he perdido. Perdí a mi familia. Perdí mi identidad. Perdí mi libertad, aunque técnicamente esté libre. Perdí la capacidad de confiar en alguien. Perdí la capacidad de dormir sin pesadillas. Perdí todo lo que me hacía humana. El Chapo nunca cumplió su promesa de darme libertad. Pero en cierto modo extraño, el gobierno estadounidense sí lo hizo. Me dieron una vida aburrida, gris, sin emociones. Pero es mi vida, y cada día que despierto y no hay narcos tocando mi puerta, es un día ganado. Vivo minuto a minuto. No hago planes a largo plazo porque no sé si voy a estar viva el próximo año. El cártel tiene memoria larga. Y aunque el Chapo esté encerrado de por vida, su organización sigue operando. Siguen buscándome. Siguen queriendo cobrar venganza. A veces me pregunto qué hubiera pasado si esa noche en el Faraón hubiera dicho que no. Si le hubiera dicho al contador que no me interesaba su trabajo. Si hubiera seguido siendo la Gabriela pobre que tomaba el camión 2 horas para ir a la universidad. Probablemente estaría trabajando en una oficina gubernamental ganando 8,000 pesos al mes. Probablemente estaría casada con un tipo normal. Probablemente tendría hijos. Probablemente mi mamá seguiría viva. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones. Y mis decisiones me trajeron aquí, a este departamento triste, en este pueblo triste, con este nombre falso y esta vida vacía. Esta es mi confesión. Esta es mi verdad. Moví 2,000 millones de dólares para el Chapo Guzmán. Ayudé a lavar dinero que venía de la cocaína, las metanfetaminas, la heroína. Ayudé a financiar una guerra que ha matado a más de 300,000 personas en México. Soy culpable. Merezco estar donde estoy. Y si mañana me encuentran muerta en una zanja, habré recibido exactamente lo que merezco. Pero antes de que eso pase, quería que alguien supiera mi historia. Quería que alguien entendiera que detrás de los billones de dólares, detrás de las mansiones y los Rolex, detrás del poder y el glamour, solo hay muerte, solo hay vacío, solo hay gente rota que vendió su alma por dinero que nunca los hizo felices. Si eres joven y estás pensando entrar al narco porque crees que vas a hacerte rico, porque crees que vas a ser poderoso, porque crees que vas a vivir la vida loca, déjame decirte algo. No lo hagas. Vas a terminar muerto, en prisión, o como yo, viviendo como fantasma esperando que el pasado te alcance. No vale la pena. Nada de eso vale la pena. Y cuando estés solo en una celda fría o escondido en un pueblo donde nadie te conoce, vas a recordar mis palabras y vas a desear haber escuchado. Mi nombre era Gabriela Romero. Era conocida como la banquera. Moví miles de millones de dólares para el cártel de Sinaloa. Y ahora no soy nadie. Soy un número en un archivo. Soy un fantasma que espera la muerte. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Esta es mi confesión final.